Bienvenidos a su espacio de Ética TV, donde nos encargamos de hacer las preguntas sobre las que se sostienen éticamente la realidad de nuestro país y del mundo. Hoy conversaremos con el doctor Manuel Colomé y nos va a hablar sobre ética y pandemia. Muchachos, ética y pandemia. ¿Qué podemos nosotros decir de un tema que que está todavía tan reciente y tan intrínseco en nuestra sensibilidad, y sobre un tema donde hemos aprendido a replantearnos nuestra humanidad? Así es, Ivette. Hola, Mario, Ivette. Como has dicho, el fenómeno de la pandemia de la COVID-19 pues nos ha hecho replantearnos muchas preguntas. Usualmente las pandemias se ven como fenómenos meramente clínicos, pero uno de los aspectos que queremos tratar en este día de hoy es que las pandemias son fenómenos también sociales que implican problemas éticos. ¿No, Mario? Así es, y no solamente los aprendizajes que nos deja, sino también lo que ella desvela de la realidad. Los retos que, como en este programa siempre nos tratamos de plantear y como la ética intenta desvelar. Pues la pandemia también nos devela realidades que quisiéramos hoy poner sobre el tapete, sobre la mesa de discusión, para preguntarnos qué retos éticos nos convoca y presenta esta realidad. Así es. Además de esos retos, bueno, ¿cuáles son las implicaciones, no? Durante nuestra conversación de hoy vamos a tocar tópicos como el problema de la pandemia y los derechos humanos, el problema de las desigualdades sociales que emergen también o se subrayan con la pandemia, entre otros problemas sociales, ¿no? Que están ahí latentes, ¿no? Y que muchas veces lo olvidamos porque solamente nos focalizamos en el problema del virus, ¿no? Así es, y también como nosotros asiduamente con esto de la pandemia siempre estamos utilizando la categoría del volver a la normalidad, nos podríamos preguntar a qué normalidad es que nosotros quisiéramos volver. Si realmente la pandemia no cuestiona esa normalidad a la que estamos acostumbrados y nos invita a soñar nuevas realidades, nuevos modelos sociales, nueva manera de organizarnos como sociedad y de plantear cuáles son las prioridades, en qué hay que invertir, a qué hay que darle valor en nuestras realidades sociales. Así es. Y respondernos, ¿cómo seremos después de la pandemia? ¿Seremos mejor? ¿Seremos peor? ¿Seguiremos siendo seres humanos? Y a partir de estas nuevas realidades desveladas, como planteaba Mario, y a partir de esos nuevos retos, pues nosotros invitamos a la reflexión, invitamos a que ustedes también a través de nuestras redes sociales hagan las preguntas que les genera esta discusión y que nos las hagan saber para nosotros comentarlo, y así que ustedes nos retroalimenten la intervención del día de hoy. Como ha dicho Beth, nuestro invitado de hoy es el doctor Manuel Colomé, epidemiólogo, profesor del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, y también de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así que quédense ahí, en breve volvemos. Hola, estamos en su espacio de Ética TV por Acento TV, y como habíamos dicho en la introducción, tenemos como invitado de hoy al doctor Manuel Colomé del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, epidemiólogo, y que va a conversar con nosotros sobre el problema de la ética y la pandemia. Bienvenido, Manuel. Quería que iniciáramos nuestra conversación de hoy reflexionando sobre ¿cuáles son, a tu juicio, los problemas éticos que nos plantea la pandemia, ¿no? Bien, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor compartir con ustedes el día de hoy. Bueno, pues para comenzar a hablar un poco sobre cuáles son los retos éticos de la pandemia, pues me gustaría comentar un poco desde el punto de vista del enfoque del principialismo, bien, de los principios normativos de la bioética. Tenemos 4 principios éticos fundamentales, que son la autonomía, la beneficencia, la justicia y la no maleficencia. Entonces, partiendo de aquí, en cuanto a la autonomía, pues se supone que la persona es el dueño de su cuerpo, el dueño de sus propias decisiones. Y hoy en día pues hemos visto, por ejemplo, que existen algunas políticas o estrategias estatales que de alguna manera pues ponen en juego un poco la autonomía
Bien. Y ahí viene entonces uno de estos retos, donde entonces está el tema de qué vale más, las libertades individuales en beneficio de la salud de la mayoría. Entonces ahí entra uno de estos dilemas. El otro punto tiene que ver con la beneficencia. Siempre tenemos que actuar basado en el mejor interés de las personas. Entonces, esta causa que tenemos de la lucha contra la pandemia COVID-19 en la implementación de las medidas de prevención, control, contención, mitigación de la pandemia, pues de alguna manera también implica coartar cierto tipo de libertades individuales, de derechos fundamentales. La justificación, por ejemplo, de los estados de emergencia, veo que ahora pues ese estado pues se va a dejar de solicitar. Pues eso entonces ha provocado que en cierta manera también ciertos programas de salud colectiva, por ejemplo en el ámbito de la salud, pues se vean también limitados, porque cuando se designan, por ejemplo, hospitales que sean para atención exclusiva de pacientes por COVID, pues eso hace que las personas pues tengan que migrar esos servicios que tenían pensado tenerlos en ese punto a otro lugar donde no sea un hospital COVID, solo por tomar una de las aristas. Y en ese sentido, pues uno entonces también nos plantea otro dilema, porque por una parte yo debo hacer el bien, que es prestar un servicio de emergencia para atender a las personas que más lo necesitan, pero por otra parte pues también estoy dejando desprotegido a un grupo que ya tenía sus servicios de salud pues habituados en ese lugar. Entonces ese tipo de movimientos, ese tipo de decisiones tiene que ir acompañado de una estrategia que permita mantener y fortalecer los servicios de salud en este contexto. Entonces la Organización Mundial de la Salud pues ha instado a los gobiernos, a los países, a los estados para que por favor traten de mejorar, ¿verdad?, o restablecer estos servicios. Entonces el otro punto tiene que ver con la justicia, y es que la justicia busca siempre un equilibrio entre igualdad y equidad. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que el tema de justicia, y aquí vamos a hablar quizá un poco más adelante, pues nos trae a punto lo que son las inequidades y las desigualdades, que son dos cosas diferentes. Otro punto también, finalmente, es el tema de no hacer daño, la no maleficencia. Entonces aquí pues, nos plantea cierto tipo de alternativas terapéuticas que se han implementado en ausencia, ¿verdad?, de un tratamiento eficaz. Pues ha iniciado una serie de ensayos en nuestro país para tratar cierto tipo de esta enfermedad, con tratamientos, por ejemplo, como ivermectina, que hoy en día pues eso no tiene ningún tipo de fundamento científico, aunque hoy en día todavía en nuestro país hay centros de salud que tratan pacientes con este tratamiento, y investigaciones que se hacen también, que también pues ahí está el tema de no hacer daño. Se supone que si ya tú sabes que eso no va a funcionar, pues entonces ¿por qué lo haces? Y también está el tema de los ensayos por compasión, donde al no haber ningún tratamiento, pues yo te lo doy porque no hay nada más que hacer. Excelente, yo creo que es una buena introducción para... esos son como tus puntos de partida, el punto de partida bioético que plantea esos principios sobre los cuales nos ayuda a nosotros a discernir los retos que la pandemia nos plantea. Así es. Entonces, esos principios que nos ayudan para el proceso de discernir los dilemas o situaciones como tales, que son muy complejas. Correcto. Entonces, con la pregunta nuevamente retomamos que hacía Leonardo, a nivel general, y luego estos principios nos ayudarán a hacer el discernimiento. Así es. ¿Por dónde tú ves los retos que plantea en la realidad dominicana? Porque bien dicho, estos principios lo utilizarán en cualquier contexto. Correcto. Ahora bien, en República Dominicana, ¿por dónde tú ves que los retos nos abre la pandemia? ¿Qué retos nos abre? Bien, el reto sería superar las limitaciones, las desigualdades sociales. Realmente la pandemia vino a hacer relucir desigualdades que ya existían en nuestro país. En un artículo que había escrito, pues había mencionado un poco sobre esto, donde se nos dijo que teníamos que ir a la virtualidad, por ejemplo, con la docencia, pero no se nos preguntó quiénes podían. La brecha digital existente, ahí estaba bien claro que hay un problema serio de desigualdad a nivel del acceso a lo virtual, ¿no? Entonces, aún yo teniendo la computadora, teniendo el acceso a internet, pero no tengo la energía eléctrica. Exacto. Entonces, correcto. Sí. Eso trae otro problema, Sí, ¿verdad? sí. O el espacio físico, porque realmente el espacio virtual también requiere de un espacio físico, claro, donde tú tengas unas condiciones mínimas para poder conectarte, para tener tranquilidad, para no ser interrumpido con ruidos. Entonces, evidentemente que no es lo mismo
tú conectarte en un espacio físico donde hay tranquilidad, donde no hay interrupción, que por ejemplo en una casa marginal donde hay 7, 8, 9 personas que están en un espacio pequeño donde hay mucho calor, entonces eso afecta evidentemente. Que comparten el internet también. Exactamente, entonces, también. Sí. Comparten internet, comparten los equipos. Y no solamente el estudiante, los profesores. También. Así es. Sí, sí. Porque yo doy clase a algunos profesores y muchas veces para ellos tomar la clase es un problema, porque no tienen la suficiente banda ancha para poder interactuar. Sí, y tiene muchas aristas, porque mira el tema de los padres, por ejemplo. Aquellas personas que delegaban en el profesor, en el maestro, la educación de su hijo. Entonces, al tenerlo acá, hay gente que ni siquiera lo soportaba ya. O sea, que la carga emocional de tener una persona en la casa que ya tú le tienes que hacer un acompañamiento tal cual como lo hacía el maestro, es mucho. Entonces hubo gente que tuvo que dejar uno de sus trabajos, pedir algún tipo de licencia, ¿verdad? O buscar una conciliación laboral que le permita llevar la carga de la familia con el trabajo y la educación de los hijos. O sea o acentuó una presión también sobre las mujeres, que en la sociedad dominicana históricamente han cargado con las labores domésticas y el cuidado de los hijos. Así es. Y entonces en el marco de la pandemia, entonces eso se recrudeció. Así es. Porque entonces tenían muchas veces el problema de que, bueno, tenían que cumplir con su trabajo, pero tenían los niños en la casa. Y tenían que darle el seguimiento de que cumplieran con las tareas, de que tuviesen conectado todo eso, ¿no? O sea que también el problema de la desigualdad de género también salió a relucir aquí. Desveló eso. Así es. También quería comentar acá, y a propósito de eso, que si te fijas, si pasas, por ejemplo, por un establecimiento de salud público, ves la consulta de ginecología, la consulta de embarazo, pues te fijas que son mujeres, hay pocos hombres. Entonces, como dices, hay un rol tradicional, ¿verdad?, de que el hombre es el proveedor y que la mujer pues está para cuidar la familia, y eso no necesariamente es así. Tenemos que también enseñarle a la nueva generación de que el hombre también tiene que asumir esa responsabilidad. Y esto pues también es enseñanza que nos trae la pandemia. Personalmente yo le cogí más amor a mi casa. Bien, entonces yo pinté en Navidad y tenía muchas cosas descuidadas, que uno también aprendió y dice, no, pero este es mi espacio, esto es mío y lo quiero defender. Te ayudó a romper un poco con ese rol patriarcal en el que hemos sido educados. Bueno, ¿qué otros retos, además del tema de educación, las brechas, cómo se desvela realmente el tema de la discriminación y exclusión de la mujer en nuestras sociedades, en nuestras familias? Otro reto también que observo, pues sería el tema también del empleo. Bien, la pandemia provocó que muchas personas pues perdieran su trabajo, tuviesen riesgo de perderlo, pero también esta adaptación del trabajo a la virtualidad implicó que las personas pues tuviesen que incurrir en gastos. Bien, gracias a Dios pues hubo una resolución del Ministerio de Trabajo donde ¿verdad?, se trató de regularizar un poco eso, pero el trabajo virtual en República Dominicana se hacía desde hace muchos años, pero no se había formalizado como tal, y al ver esa formalidad, entonces también plantea retos. Bien, el tema del acceso a la información, o sea, el tema de la privacidad en la misma casa, el tema del derecho a la desconexión laboral, porque tú puedes recibir un correo un domingo en la noche y ya pues ese respeto, ¿verdad?, de las horas laborables se pierden. Entonces el tema de la privacidad es fundamental. La gente que pierde el empleo es una condición muy lamentable. Muchas personas estaban de acuerdo en algún punto de cerrar el país por 15 días, que era el periodo de incubación del virus. Y yo siempre me pregunté, pero ¿por qué tanto tiempo? ¿Qué va a pasar con aquellas personas que son trabajadores informales, que están en la calle, que no tienen con qué subsistir? Entonces es muy bonito tú desde una casa, ¿verdad?, bien acomodado, desde un sector poderoso, bien, sin ningún tipo de problema, de necesidad, tú decir cierren el país porque tú tienes tu despensa con comida. Pero ¿qué pasa con la persona común de a pie que está en la calle? Entonces tenemos también que hacer ese tipo de análisis, bien, y saber que muchos de los trabajadores dominicanos viven también del empleo informal. Correcto. Sí. Tú en tu primera intervención hablaste del problema de la desigualdad y que era importante delimitarlo del problema de la equidad y de la inequidad, ¿no? Sí. Entonces me gustaría que aclararas eso para todos los que nos están viendo, ¿no? La diferencia entre desigualdad e inequidad. Bien, las desigualdades pues son diferencias, bien, que existen entre diferentes grupos de la población. Entonces
Yo puedo aceptar, bien, que diferencias, una persona generalmente el que tiene el mejor nivel socioeconómico, pues tendrá mejor nivel de salud, ¿verdad? El que tiene mejor nivel económico, mientras más dinero tú tengas, pues más acceso a la salud tendrás. ¿Por qué? Porque el nivel socioeconómico es el determinante de la salud más poderoso. Entonces, mientras más tú ganas, más tú puedes tener. ¿Y qué pasa acá? Que eso es la desigualdad. La desigualdad son esas diferencias entre los diferentes subgrupos económicos de la población. Puse económico, pero también puede ser en función del género, en función del nivel de educación, cualquier cosa, ¿verdad? Pero entonces las inequidades va a un punto que es ético, que es más ético. Las inequidades pues nos hablan de las diferencias que son injustas. Bien, yo puedo ver justo, bien. Por ejemplo, que una persona de mayor formación tenga un trabajo mejor remunerado, por ejemplo, ¿no? Entonces la inequidad va por ahí. La inequidad trata de identificar esas desigualdades y buscar una alternativa con la finalidad de reducir las brechas. Entonces la desigualdad me va a presentar brechas. Bien, yo veo que el que tiene más educación pues tiene una mejor salud. Entonces la inequidad lo que va a hacer es una argumentación ética con la finalidad de plantear un problema existente en la sociedad. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que no podemos dejar quedarnos de brazos cruzados simplemente señalando que fulano y fulana son desiguales, sino que hay que cerrar la brecha. Entonces plantea también un dilema de justicia distributiva, de cómo yo voy a poder distribuir los recursos de una manera en la cual todos puedan ser beneficiados. Entonces eso es lo que vamos a ver si entendemos, porque me parece que es un punto importante que debemos, ¿verdad?, aclarar. Había puesto, por ejemplo, el caso, ¿verdad? Sí. Una persona que tal vez tenga mayor nivel educativo, tiene un trabajo mejor remunerado, ok, y digamos que en todas sociedades eso puede ocurrir y no es un asunto. Ahora, lo que tal vez deberíamos combatir o lo que no debería ocurrir es que aún la persona con menor nivel educativo no tenga suficiente dinero para, por ejemplo, subsistir y para satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? Así es, tenemos que buscar las oportunidades. Entonces la desigualdad va a decir simplemente que son diferentes, pero es un número frío, es un número muerto, solamente tanto por ciento diferente. Entonces, el tema de análisis de la equidad de los servicios de salud, pues analizaría en la medida de lo posible hasta qué punto eso puede ser tolerable. Bien, desde el punto de vista de la justicia trataría de buscar ese balance. Bien. Poniendo el caso de COVID nuevamente, pues tenemos personas que en algún punto, no sé si recuerdan que cuando la pandemia, los primeros que enfermaron fueron la clase media y la clase alta. Entonces, usualmente las enfermedades infecciosas son al revés. Son los que viven en hacinamiento, los más pobres, ¿verdad? Los que tienen peor estrato social, son los que se enferman. Entonces, ¿qué pasa? La pandemia empezó por lo clase media, clase alta. Sí. Porque en aquel momento era transmisión, eran los que viajaban, los que tenían posición, los que celebraban bodas, los que celebraban, ¿verdad?, hacían estas fiestas. Entonces, todo empezó por ahí. Otro tema, que entonces esas personas primero empezaron a acudir a los centros de salud privados y las primeras camas de hospitalización que se llenaron antes del colapso sanitario eran las camas de hospitalización de centros de salud privados. Entonces las personas pobres pues solamente pudieron tener acceso a la salud pública, que no es mala. Bien, lo que pasa entonces es que es como te decía, el que tiene el más dinero pues va al que tenga la mejor salud. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un punto ya en que cuando llegó el colapso, no importa si era público o privado, tú lo que querías salvar tu vida. Entonces llegaba esta situación donde una persona pobre, bien, al tener todo cerrado, al no haber cupo en los hospitales, pues entonces le decía no, ahora toca aislamiento en casa, domiciliario, porque el aislamiento inicialmente era en un hospital, Entonces te mandan a tu casa aislamiento domiciliario, pero no hay garantía de que tú lo puedas hacer. Nada, de que tú puedas realmente cumplir eso. Tienes que trabajar, tienes que comer, tienes que dar la comida a tu familia. Sí. Entonces, las inequidades, pues, identifica, o sea, el tema de ética, de enfoque de equidad, lo que busca es identificar esa inequidad que hay y crear las condiciones sociales para que esa persona pueda entonces estar
en una diferencia, pero que no sea injusta, que tenga las condiciones mínimas básicas para poder subsistir. En este caso, bueno, que independientemente de tu estatus social, bueno, la pandemia no sea un signo de muerte para ti. Así es. Claro, a diferencia de otros que, bueno, que estando en tu misma situación, y pero que gracias a su estado... Exacto. Que pueden resolver económicamente o socialmente, pueden resolver y pueden cumplir, por ejemplo, aislamiento en casa, o pueden tener acceso a un tratamiento quizá sin ocupar un servicio a una persona que no lo puede tener. Sí, claro, ahí también hay otro elemento también que arrastramos digamos, de nuestra sociedad, y es que también la pandemia nos toma en una sociedad donde hay grandes también inequidades desde el punto de vista del nivel educativo, el nivel formativo. Entonces también no es lo mismo tú estar en casa con un cierto nivel de información, con un cierto criterio para discriminar información fidedigna de aquella que no lo es, en el marco también de esta ola de bulos, de desinformaciones, que una persona que no tiene el suficiente nivel informativo, la suficiente formación, la suficiente actitud crítica para discriminar una información de otra. Vamos a continuar con este tema después de la pausa. ¿Okay? Hola de nuevo, estamos en su espacio de Ética TV conversando con el doctor Manuel Colomé sobre el tópico de ética y pandemia. Manuel, en nuestro segmento anterior hablábamos de cómo en el contexto de la pandemia teníamos personas que tenían la formación, la suficiente discriminación para, digamos, poder lidiar, ¿no?, con la desinformación que venía en torno a la pandemia, mientras que muchas otras personas no estaban en esas condiciones, y todo esto es producto de una historia que tenemos en la sociedad dominicana de desigualdad referente a los accesos, ¿no?, al nivel educativo, ¿no? Y eso evidentemente también se recrudeció durante la pandemia, ¿no? Sí, y hay también un tema de acceso a la seguridad social también. A pesar de que el gobierno dominicano ha hecho un esfuerzo importante por incluir personas en la seguridad social para tratar de mejorar un poco la cobertura, hay grupos que lamentablemente no lo van a poder hacer. Por ejemplo, te pongo los LGBT. Se supone que las personas, se reconoce el matrimonio entre hombre y mujer, pero si personas del mismo sexo contraen matrimonio, pues eso no está permitido incluir en la seguridad social como dependiente. Porque esas personas pues crea una desigualdad que es injusta. Entonces ahí es que lo que te comentaba de las inequidades, diferencias injustas. Entonces es un pequeño ejemplo ahora de esto, pues. También está el tema de la misma violencia contra la mujer, pues. La violencia se puso, fue muy crudo, bien, las mujeres que tenían que vivir con su agresor. Y bueno, ¿qué te cuento? O sea, pero hay una serie de situaciones y es clave para la población que lo vivió, porque si bien es cierto que el gobierno ha ido aumentando el acceso para algunos sectores del tema de la seguridad y del acceso a tener un seguro, pero ¿a qué seguro? Porque mientras el sector público, el sistema público de salud tenga una situación tan deteriorada, de nada sirve que tú tengas un seguro para acceder a ello si las condiciones y los servicios que tú vas a acceder son muy limitados. Además que el tema de los medicamentos sigue siendo un gran desafío. De hecho, lo que las personas utilizan de sus ingresos es alrededor del 60% en términos para el tema de resolver sus situaciones de salud en la familia dominicana. Pero hay una serie de temas que quedan así como desafíos fuertes y criterios todavía que tenemos que desvelar. Por ejemplo, el tema de los medicamentos. Lo que la pandemia desvela de una situación internacional en la que las farmacéuticas y el tema de la salud se ha vuelto un negocio. No solamente a nivel de farmacéuticas, sino también de los centros de hospitalización. Y por eso hay poca inversión en nuestros hospitales públicos también, ¿no? Entonces tenemos hospitales públicos detrimentes, el problema de los medicamentos, la salud como un negocio. ¿Qué tendría que decir la ética y la bioética? Decía un colega mío, presidente del colegio médico, él decía: la seguridad social ni es segura ni es social. Correcto. Por pasar por ahí. Y una muy buena amiga mía me ha dicho también
que la salud no tiene precio, pero tiene un costo. Entonces, Claro. partiendo de aquí, ¿verdad? Y viendo cómo son las Y cosas. no debería ser un negocio, sino fundamentalmente un derecho. Así es. Existe el derecho a la salud, que es un derecho constitucional, pero entonces el tema también tiene que ver con la calidad misma de los servicios. Mira la mortalidad materna, por ejemplo, está entre 160 o 165 mujeres, muerte materna por cada 100.000 nacidos vivos. Es una de las mortalidades maternas más altas de la región. Y si tú tomas ese dato y tú chequeas lo que es la atención calificada al parto, que en nuestro país está casi 95-94%, entonces no se correlaciona. ¿Cómo va a ser que las mujeres que tienen 4, 5 y 6 consultas, de 1 a 4 consultas, durante todo su embarazo al menos, o sea, que tienen su embarazo prácticamente cubierto de consulta de embarazo, ¿cómo va a ser que se mueren tantas? Entonces, te da un tema también de calidad de atención. ¿Por qué? Porque tenemos este colapso sanitario que el COVID-19 nos permitió ver, ya existía. Entonces, lamentablemente nos hemos dado cuenta, pero no quiero que pensemos que tenemos que aprender a vivir con eso. O sea, no creo que tengamos que aprender a vivir con eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es identificamos el problema y tenemos que buscar una solución. O sea, ¿qué debo hacer? Hay un tema también que de calidad de la atención fundamental, hay un tema de acceso, hay un tema también del costo de los tratamientos, de los medicamentos. Quizá la persona pobre no paga un medicamento, pero trasladarse a ese lugar cuesta dinero. Dejar los hijos con otra persona para que los cuide cuesta dinero también. Un permiso en el trabajo cuesta dinero, y cuesta el empleo incluso en algunos casos. Así es. Entonces, no estamos viendo el problema a nivel de lo que son los determinantes de la salud. Estamos viendo las cosas simplemente a nivel macro. Mira, toma tu receta, cómprala allí. Sí. Y yo te doy el medicamento gratis allá en la botica, pero el tema no es ese. El tema es cómo esa persona llega a tener efectivamente ese servicio. Yo siempre le he dicho a mis estudiantes, no dejen que se vaya de la consulta una persona sin ustedes preguntar o asegurarse que esa persona entiende lo que se le explicó y que realmente tenga los medios para conseguir un tratamiento para regresar. Porque realmente darle a una persona un papel en blanco, un papel, una receta, de alguna manera es inmoral. Bien, porque uno entonces también tiene que ver desde el punto de vista ético, yo debo actuar con beneficencia, debo actuar basado en el mejor interés del paciente. O sea, la beneficencia me obliga a mí a ir más allá de simplemente entregar una receta. Y quizá algunos nos puedan, ¿verdad?, quizá etiquetar que, te pasas de bueno, pero es que si tú cambias y todos cambiamos, el mundo va a cambiar y por algún punto tenemos que empezar. No, y quizá no tenemos que hablar de que estamos aquí siendo buenos. Deberíamos estar diciendo que todos queremos ser buenos, precisamente porque esta es una dimensión de la ética que es fundamental. O sea, ¿a quién aspiraríamos que sea malo? Pero de todas formas, en el fondo lo que está es el respeto a la dignidad de toda persona. Así es. Y tener en cuenta que ese principio de la dignidad de toda persona es fundamental y básico en todo planteamiento ético, para también que las políticas públicas estén orientadas hacia eso, asegurar que todas personas puedan vivir en dignidad. Exacto. Así es. La Agenda 2030 de Desarrollo de las Naciones Unidas organiza y nos dice en una parte que es salud para todos, sin dejar a nadie atrás. Entonces el lema de no dejar a nadie atrás es con ese sentido, de que se le dé un enfoque de equidad y derechos humanos a no solamente el derecho a la salud, también está el tema del medio ambiente, los recursos naturales, que ese también pues sería otro tipo de reflexión, el tema también de la cultura, o sea, hay de todo. Precisamente porque la pandemia, y disculpa que aunque tú dices que puede ser un tema para después, pero al hablar de que la pandemia desvela una serie de retos, precisamente desvela también la pandemia lo maligno que estamos siendo como sociedad frente a todo el medio ambiente. Sí, esas mascarillas, por ejemplo, esto hay que desecharlo, y tú ves en la playa mascarilla en el agua. Los hospitales por norma deben tener un adecuado sistema de destrucción de esos desechos que son considerados como biopeligrosos. Pero quizá tú te pones a preguntar cuántos hospitales pues tienen ese servicio de destrucción de desechos biopeligrosos, y hay muchos, y quizá pocos lo puedan tener, o los que lo tengan quizá no conocen realmente cuál es el destino final, que es una de las normativas que te piden. Entonces quizá tú se lo das confiando a alguien o una empresa o algo que lo va
disponer adecuadamente, pero al final pues termina todo en el mismo lugar y eso. Yo me quiero referir, Manuel, con esto del medio ambiente, a cómo la pandemia desvela que nos podemos relacionar también con el medio ambiente de otra manera. Porque cuando vemos que nuestras ciudades, en la cotidianidad, tenemos unos ritmos realmente que no son humanos ni beneficiosos para la ecología, realmente no podemos decir, la pandemia lo vislumbra, pudiéramos vivir de otra forma. Claro. Nos ayudó a y de hecho más. toda la dinámica de por dónde viene esta situación del virus nos puede decir lo vulnerable que estamos como sociedad y las implicaciones que pueden tener nuestros actos. Sí, esto de las llamadas zoonosis, que son las enfermedades que se transmiten de los animales a los seres humanos, es un vivo ejemplo de ello. Se cree que la COVID-19 pues vino de ese salto de un pangolín o un murciélago también, cualquiera de los dos, ¿no? Todavía se está estudiando, a los seres humanos. Entonces ese salto pues ha sido porque el ser humano de alguna manera pues invade ese medio ambiente natural de ese ecosistema, lo destruye con edificios, con carreteras. Entonces los animales pues lo único que tienen, al destruir ese ambiente, pues el animal entonces trata de asegurar su subsistencia, y en ese sentido pues puede haber cierto cruce, ¿verdad?, de patógenos de un animal a otro, y un salto también del animal al ser humano. Y bueno, pues puede exacerbar algún tipo de mutación persistente en un patógeno, y bueno, pues ya ahí viene entonces todo esto. Hay enfermedades como por ejemplo el mismo SARS, pero es el SARS del 2003, que fue en Hong Kong, es un vivo ejemplo de ello también, de cómo patógenos anteriormente han afectado a los seres humanos. Manuel, al abordar el problema de la pandemia, uno se da cuenta el hecho de que con frecuencia solamente se ve como si fuese un fenómeno clínico que debe ser tratado solamente por médicos, ¿no?, epidemiólogos, etcétera, y se olvida otras variables que inciden, ¿no?, en la misma. Por ejemplo, los patrones culturales que inciden, por ejemplo, para reaccionar, por ejemplo, para algo tan importante como las políticas de confinamiento, ¿no? O el problema de la misma, cómo se percibe, cómo la población percibe el problema de la vacunación también, ¿no? Entonces, tú notas que, por ejemplo, se forman comités de emergencia donde fundamentalmente hay médicos, pero ahí no hay científicos sociales, no hay antropólogos, o no hay, por ejemplo, líderes comunitarios que puedan, digamos, comunicar o hacer que los expertos entren en contacto con las comunidades para que éstas asuman un papel más activo, no meramente receptivo, de que bueno, venimos aquí, esta es la vacuna que va a resolver el problema, vengan, inyéctense y se acabó, ¿no? O esta es la política de confinamiento, ustedes tienen que replegarse a sus casas y se acabó, ¿no? Es decir, también la pandemia saca a relucir nuestra tradición autoritaria, ¿no? El hecho de que no hemos tenido una cultura de participación de la gente. Y cuando ocurren situaciones de crisis que necesitamos que la gente asuma una postura activa, participativa, bueno, pues no hay esa tradición, ¿no? Entonces, me gustaría tu perspectiva. Aquí tenemos una sindemia. Bien, la sindemia, el concepto de sindemia, pues es que ya la pandemia lo conocemos, pero sindemia es cómo entonces esa pandemia, pues, que está en nuestro país, pues exacerba una serie de eventos, que ese es uno de ellos, el aspecto cultural, político, económico, cómo destruye también los avances, los logros de los indicadores del país en todos los sentidos. Entonces, la participación comunitaria es fundamental, porque de nada me sirve yo estar en un cuarto, en una oficina o un palacio, lo que sea, dictando medidas, si realmente a nivel comunitario no tengo esta persona que operativice eso. Tenemos en el país lo que son las direcciones provinciales de salud, pero muchas veces quienes las dirigen no son personas de la comunidad, porque si el director provincial de salud fuera de ese municipio, pues otro gallo cantara, la cosa fuera diferente y le dolería más a su comunidad, y quizá él supiera exactamente quiénes son los líderes comunitarios y cómo entonces esos comités de salud que existen, bien, porque en las comunidades existen comités de salud, y cómo podemos incorporar en ellos para que puedan trabajar. Pero muchas veces son personas que cruzan un extremo de la ciudad a otro para asumir un rol de una comunidad que realmente él no se siente, no pertenece ahí. Incluso a la misma persona también, cuando esta persona externa llega,
sabiendo que el líder de la comunidad está ahí, y no me refiero al político, sino a la persona que realmente vela por los intereses de la comunidad, una persona que le duela. Entonces, cuando tú lo ves marginado del proceso, entonces también dices, si eso fue a él, ¿qué será a mí? Y eso no está bien. De hecho, muchas de las estrategias de salud para prevención de mortalidad materno-infantil, para el tema de la vacunación, el mismo tema también de la violencia, de la prevención del maltrato infantil, todo eso se puede manejar si se utilizaron enfoque comunitario. Y les puedo dar un ejemplo. Hay un programa muy bueno de la OMS que lo utilizó en la región de las Américas, que se llama Padrinos por la Salud. ¿Y en qué consistía eso? Y es que había un chico de la comunidad, un adolescente, que en este país hacemos lo que son las 60 horas de labor comunitaria, labor social. Entonces ese chico le enseñaban a prevenir las enfermedades de la infancia, en este caso las vacunas, por ejemplo. Y le enseñaban, mira, el recién nacido en las primeras 72 horas tiene que ponerse hepatitis B y BCG. Y mira, te entrego a Pablito, que es un niño que nació en el hospital, y ese es tu ahijado. Entonces ese adolescente adquiría ese concepto de que, oh, un niño mío. Entonces lo hacía propio y lo ponía en contacto con los padres. Mira, el ahijado ya se vacunó, recuerda que a los 3 días ya nació, le toca la BCG, le toca la hepatitis. Entonces eso hoy en día no se ve. Entonces el tema de la hora de labor social pues se enfocan básicamente en sembrar un árbol y quizá dar una charla de prevención de drogas o algo así, pero debemos ir más allá. Mira que eso no cuesta dinero, incluso a la gente lo motiva y el tema de promoción de la salud realmente está olvidado. Y ese puede ser un muy buen ejemplo. En todas las dimensiones de la vida nacional donde tenemos grandes retos, siempre la participación es un factor y un elemento fundamental si queremos realmente enfrentar con cierta sabiduría los retos nacionales que tenemos. Muy bien, hacemos una pausa y en breve volvemos. Continuamos en su espacio de Ética TV conversando sobre el tópico de ética y pandemia. Manuel, decíamos que la pandemia solamente debe ser vista desde un punto de vista clínico, sino que hay factores culturales que inciden en la misma, que es importante comprender. Y aquí entra el fenómeno de la vacunación, ¿no? Muchas veces, desde una perspectiva de experto, se entiende que la gente rechaza la vacunación meramente por un problema de ignorancia o de falta de información científica, y eso es reducir el problema. Así es. Porque muchas veces hay también actitudes que tienen que ver con patrones culturales, procesos sociales que han incidido en que las personas sean reacias. Por ejemplo, cuando el Estado le dice usted tiene que vacunarse, por ejemplo, comunidades que han sido tradicionalmente abandonadas por las autoridades de salud pública, o comunidades que tienen una experiencia larga de autoritarismo, pues tienden a ser muchas veces escépticas cuando el Estado traza, ¿no?, políticas que de una manera u otra son verticales. Entonces, no, y más cuando hay también un peso fuerte de los fake news y los bulos que tienen también a crear un imaginario de adversión frente a esto. Claro. Sí. Se nos dice en la publicidad de la vacunación, vacúnate, pero me dicen por qué. Me dicen las vacunas son buenas, pero me dicen por qué. Me dicen que no me dicen que no son de un laboratorio, que se escapó un virus de un laboratorio. Y no me dicen, no me desmontan la otra teoría de que es un plan de dominación mundial. Entonces, existen una serie de culturas en la sociedad, de preceptos morales, de dogmas, bien, que existen, que con el manejo, el conocimiento de esos dogmas, de esas creencias, y una articulación real de lo que son las políticas de información, de cómo podemos comunicar el mensaje, es lo que le hace falta al país. Fíjate que mencionabas el tema permíteme añadirle otra dimensión que tiene que ver, además de eso cultural, realmente de ahora con la neurociencia y la capacidad de cómo tú debes transmitir un mensaje, porque el tema del miedo y la sensibilidad frente al miedo, antropológicamente y cerebralmente, impacta y atrae y evita cualquier tipo de comprensión que no desbloquee esa dimensión. Sí, muy buen aporte. Y les quiero comentar algo a ambos. Fíjate que mencionaban lo de la comisión, que eran médicos,
pero fíjate que probablemente ninguno de esos era el médico ideal para resolver el problema. ¿Cuántas de esas comisiones que elaboraron tenían epidemiólogos? Bien, entonces, Sí. quizá ahora se puede ver. Sí, Bien, porque ahora sabía sí. solamente el problema del virus. Entonces, Solo virólogos. neumólogo, Ajá, ¿verdad? ajá, Ya, ajá, pero no ajá. nada, o internista, o Sí. gastro, pero no lo veían como Sí. el punto de vista social. Sí. Entonces, un tema que tiene que ver con epidemiología social, bien, un tema que tiene que ver también con la antropología, Ujú. con el conocimiento real del comportamiento, de la cultura de la población. Entonces, si yo involucrara a esos personajes, esas personalidades, antropólogo, epidemiólogo social, buscara también, bueno, pues epidemiólogos, bien, o expertos en esta área de salud comunitaria o salud colectiva, pues pudiera tener un mayor conocimiento. Y a los no expertos, pero que son afines. guías espirituales en las comunidades y que Sí. tienen un conocimiento de la experiencia Así de la es. comunidad y Así que es. pueden entonces, digamos, ir derribando esos muros de desconfianza Sí. que puede darse entre las autoridades y la gente, ¿no? Así También. es. Entonces, me han dicho todo estos tipos de mensajes que son buenos, son muy buenos, pero entonces no llegan a todo el público. Claro. Entonces hay que adaptar el lenguaje, como bien comentas, hay que adaptar también el tema de la cultura, hay que adaptar también el tema de los valores de la sociedad, Sí. porque es cierto, vivimos en un país que tenía muchísimos años, 30 años, bueno, sabrá de cuántos años más de dictadura que en total, quizás un siglo de dictadura tenemos de toda, prácticamente. Y ahora es que estamos viviendo en democracia. Entonces, dicen por ahí que el dominicano entiende a palos. Entonces, eso no debe ser así. Entonces, tú tienes que conversar a las personas con palabras. Entonces, hay personas que están a favor de vacunación obligatoria, por ejemplo, o ir a la casa con militares y vacunar a todo el mundo. Yo entiendo que debe ser un proceso voluntario, pero debe ir sobre la marcha de eso unos métodos de proceso educativo que permita sensibilizar a la población de la importancia de prevención, porque las vacunas existen y probablemente esa persona que te dice que no cree en la vacuna, él tiene probablemente 8 vacunas al menos, que son las 8 vacunas básicas. Él debe tener por lo menos esa vacuna. Entonces, ¿cómo va a ser que esta, que es otra vacuna igual que esa, pues tú no la quieres? Entonces, ese es el tema de sensibilización que hace falta. Pasó con la del papiloma humano hace mucho, que vino también con consentimiento informado, y porque en Colombia unos niños convulsionaron, ya en eso entonces la vacunación del papiloma humano aquí como que se bajó. Y otro punto clave es el calendario de vacunación dominicano solo llega hasta los 4 años, cuando la vacunación debe ser a lo largo de toda la vida. Entonces hay un proceso también que tiene que ver con la política de salud pública orientada, ¿verdad?, a garantizar la prevención de enfermedades inmunoprevenibles durante todo el trayecto de la vida. Y que cree, de hecho, una cultura que frente a estas dinámicas de bulos y de fake news... La gente dice que son para los niños la vacuna, pero Sí, es porque correcto. siempre han sido para los niños, o sea, eso es lo que te venden. Correcto, no, lo que te venden y lo que de hecho la mayoría vive como tal. Así Entonces, es. si se vive eso, tenemos entonces que enfrentar este gran desafío con una estrategia bien integral, sobre todo y que sea educativa y que integre este proceso desde el punto de vista de los derechos. Así es. Porque ahí el tema de los derechos precisamente que ahora está en juego, en el que los derechos no hay una contradicción, en el que haya una exigencia por el tema del bien común, pero una exigencia que hay que desmontarte, que no es una exigencia que está atentando contra tu dignidad. Así es. O sea, que más bien lo que se el quiere... contractualismo y la teoría de Jean-Jacques Rousseau, ¿verdad?, pues nos obliga a que si queremos vivir en sociedad, el ser humano tiene que desprenderse de esa libertad de la naturaleza que tiene para aprender a vivir en sociedad, y eso es lo que tenemos que hacer. Para vivir en una auténtica libertad, que no, Así es. porque la libertad no es el capricho arbitrario de la naturaleza, ¿no?, como decía Hegel, ¿no? Correcto. Es cierto. Yo quisiera que entremos en una dimensión que para mí la pandemia nos ayuda a repensar, y es el tema cuando se habla de volver a la normalidad. ¿A qué normalidad nosotros quisiéramos volver? La pandemia, como decíamos al inicio, desvela una serie de realidades y de injustas que hay en la sociedad. Por decir solamente algunas, no solamente realidades que la desvela como injustas, sino que nos hace volver a lo importante también. Y lo descubrimos durante el aislamiento. Oye, la importancia de yo encontrarme conmigo mismo, la importancia de la relación íntima. De hacer pausas. De hacer pausas. El tener tiempo para el encuentro con los queridos. El tema de los adultos mayores, que se plantea como un dilema también en medio de la pandemia. Lo fundamental del cuidado, hasta qué punto nosotros estamos valorando
el cuidado como un valor y comenzando por quienes también ejercen ese servicio de cuidado a nivel público. ¿Qué tanto valoramos esta profesión? ¿Qué tanto valoramos realmente el servicio que hacen los cuidadores desde el sistema público de salud? Y no solamente el sistema en el hogar, o sea, el trabajo que hace la mujer que no es remunerado y que lo hace por este esquema patriarcal que descarga sobre ella la mayor de las cargas. Entonces, pensemos a qué normalidad nos está invitando, más bien cuestionar la pandemia, de hecho, para soñar una nueva manera de relacionarnos a todos los niveles, porque el tema de la solidaridad internacional entre los pueblos, el tema de la industria farmacéutica, el tema de la salud como un negocio. Sí. ¿A qué nos llama esta pandemia para soñar ese futuro? Sí, mira, fíjate que con el tema también de la crisis sanitaria, la crisis económica, mucha gente se quedó limitada en un punto de vista laboral. Y en países se empezaron a dar fondos de la AFP, la Asociación de Fondos de Pensiones. Entonces era un dinero que la gente pues tenía ahí y aquí vino ese mismo movimiento también, todavía eso está vigente. Entonces se dieron cuenta que las AFP y las ARS pues durante la pandemia pues tuvieron muchos ingresos económicos, aunque ellos dicen que fueron pérdidas, pero todos sabemos verdad cómo son esos datos. Entonces se habla de que hubo mucha pérdida, pero realmente hubo mucha ganancia, porque la ganancia de ellos es tu enfermedad, entonces enfermó mucha gente, realmente no hay pérdida. Entonces, ¿qué pasa? Que eso obligó a que nos cuestionáramos y dijéramos realmente si estaba bien que se ganaran tanto ellos, o sea, que la parte para ellos fuera tanto. Entonces, otro punto también tiene que ver con la pensión. Está bien entonces que yo me pensione con un 33% de lo que yo estoy devengando actualmente. Si yo tengo en la cuenta 1 millón, ¿por qué no me dan mi millón? No, eso es lo que dice la cuenta. Entonces, eso obliga a también una riqueza. ¿O por qué no realmente pensionarme con lo que me debo pensionar? Y no que me lo den ahora, sino que cuando me lo vayan a dar me den algo justo. Ajá. Entonces, todos esos son cuestionamientos que nos invitan a reflexionar realmente de la necesidad de reformar la Ley de Seguridad Social y la Ley General de Salud también. Porque esta ley que tenemos, es verdad que son leyes que son buenas, tienen sus fortalezas, pero también tienen sus debilidades. Y bastantes. Sí, y nos enseña esta pandemia que debemos tener un enfoque más justo con esto de la seguridad social. Siempre discuto con mis estudiantes, siempre todos estos casos, y me he dado cuenta de eso, de que por ahí puede ser un buen punto de partida. Reformar realmente la Ley de Seguridad Social y la Ley General de Salud, que realmente tenga un enfoque con equidad. Otro punto también tiene que ver con los empleos y la familia y lo que es la conciliación laboral, que esa figura no existe en nuestro país. En España existe la conciliación laboral. Hay países donde tú dices, bueno, yo no puedo trabajarte de 8 a 5 de lunes a viernes porque tengo a las 4 que buscar el niño al colegio, al mediodía. Aquí eso es impensable, porque aquí hay un culto, inclusive hasta muchas veces en trabajos que son técnicos, que requieren más la entrega de productos que la de un horario. Hay una obsesión que usted tiene que estar en la oficina de 8 a 5 y no se entiende de que realmente hay otra dimensión del ser humano, del ciudadano, que también tiene que ser respetada porque tú no eres un esclavo. Eres un ser humano, un ciudadano que sí tienes una responsabilidad, que tienes que trabajar, pero también tienes una familia y eso aquí... es una enseñanza que nos deja, o sea, tenemos que buscar la conciliación laboral. Sí. Y que es posible entregar una serie de productos, no necesariamente tú saliendo a la misma hora, cuando sale todo el mundo para hacer tapones y encontrarte todos dentro de un recinto cerrado que no te da mayor productividad. Y que ya lo teníamos haciendo un año y algo, ¿por qué ahora no? Exacto. ¿Verdad? Antes lo hicimos, ¿por qué ahora no? Entonces, otro punto tiene que ver con todo el eje central de lo que hemos hablado, que son las desigualdades, las inequidades, ¿verdad? De cómo ya reconocimos que el sistema colapsó. Ahora lo que necesitamos son crear políticas de salud pública, políticas públicas, enfocadas en la equidad, en mejorar los accesos a las personas que más lo necesitan. Y es eso, porque todos los estudios, todos los censos, todo lo que recolecte datos en el país, debería tener lo que son las 5 dimensiones de la desigualdad. Debería recoger datos de género, datos de educación, datos del nivel socioeconómico, la región de residencia y la zona de residencia también, o sea, esas 5 dimensiones. Porque eso te permitirá a ti saber por dónde hay que hacer la inversión. ¿Hacia dónde dirigir las políticas? Por dónde hay que hacer la inversión, dónde hay que dirigir las políticas. Porque quizás tú pienses
que vale la pena invertir en Santo Domingo Este porque es el municipio que está más poblado del país. Sí. Pero entonces el tema es que hay que ver en qué zona de Santo Domingo Este que se necesita y en quiénes específicamente. Ajá. Entonces hay un tema ahí también. Otro tema, mencionabas con el tema de los profesionales sanitarios, de la valoración justa de ellos. No porque yo sea profesional sanitario, pero lo que he visto es que ahora se le ha tomado más amor a los profesionales sanitarios, se le ha dado ese reconocimiento de su justa dimensión del trabajo que han hecho. No necesariamente monetario. No necesariamente monetario, todavía le falta Sí. porque hay un médico debe tener 2, 3, hasta 4 trabajos para poder vivir dignamente. Bien, o sea que es un tema en el país que hay que revisarlo. También está el tema de los incentivos para que las personas puedan hacer su trabajo. No me refiero a un tema económico, sino que cuando tú dices que en una provincia hay que tomar, por ejemplo, 100.000 muestras, por ejemplo, diarias, o hay que atender tantas personas, pero esa provincia está retirada, el único incentivo económico que esa persona tiene es el salario. Pero hay países donde tienen una casa, donde se tienen también la educación de sus hijos garantizada, puede haber excepciones fiscales para ellos también, ¿por qué no? Pero es tratar de crear las condiciones para que esa salud que está deficiente en ese lugar pues pueda tener los profesionales adecuados. Hay especialistas, hay provincias que tienen solamente 1 o 2 especialistas, provincias donde solamente un cardiólogo y él tiene que estar trasladándose. Entonces son cosas que se pueden mejorar. Y Pues sí, pues bien, ya vamos casi terminando nuestro programa, pero sí que la pandemia nos coloca estos desafíos de pensar en un futuro diferente y no con esta categoría de que ya es hora de volver a la normalidad. No queremos volver. La normalidad nos llevó acá en parte. Sí, la normalidad nos llevó a una situación en la que la pandemia desvela nuestras inequidades, desigualdades, el que hemos estado llevando la salud por unos senderos de la privatización, de hacer de la salud en lugar de un derecho, un negocio y que tiene implicaciones de muerte para la mayoría de los ciudadanos. Sí. Entonces, un sistema más anclado en la dignidad de la persona, los derechos humanos, el tema de la importancia del cuidado y algo que para mí es muy importante, cómo entender que en estos procesos la colaboración, la relación fraterna, armoniosa, es la que nos salva hacia adelante. Porque un sistema en que nos individualiza, nos aísla uno de otro, en el que yo puedo vivir a tu lado pero no te conozco ni sé de ti, no nos lleva como a una visión de futuro en el que nos vayamos construyendo un futuro realmente armonioso y digno para todos, ¿no? Así es. Bueno, sobre este tópico y otros relacionados seguiremos conversando en una próxima oportunidad. Gracias, Manuel, por acompañarnos. Y a ustedes les decimos que en nuestro próximo segmento, Beth Guzmán viene con las recomendaciones de la semana. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Llegamos al segmento Lectura Ética de la semana. Hoy vamos a conversar sobre el libro Cambiemos de Vía, lecciones de vida que nos ha dejado la pandemia, autoría del filósofo francés Edgar Morin, uno de los intelectuales más relevantes del continente europeo. En este libro hace un llamamiento a la resistencia contra la barbarie y la recesión a causa de la megacrisis planetaria provocada por lo que ya sabemos, ¿no? El COVID-19. La falta de poder o a la falta de poder, de autonomía que tenemos los seres humanos sobre nuestra propia vida, que es una de las lecciones que nos ha dejado esta pandemia, pues tenemos que encontrarle sentido a todo lo que hemos vivido y aprender todos juntos para el futuro. Digamos que
Morín plantea que un pequeño virus, un virus minúsculo en una lejanísima ciudad de China ha puesto el mundo patas arriba, como ya lo sabemos. Es evidente que la historia ha conocido muchas pandemias, pero la novedad radical de la enfermedad provocada por la COVID-19 es lo que ha provocado una policrisis mundial de componentes, interacciones e incertidumbres múltiples e interrelacionadas. La postepidemia será una aventura incierta en la cual se desarrollarán las fuerzas de lo peor y de lo mejor, aunque estas últimas todavía son muy débiles y están dispersas. Pero lo peor no es seguro y lo improbable puede acaecer. Un análisis brillante de un pensador de la complejidad. Citamos a Morín, donde dice que esta crisis abierta por la pandemia me ha sorprendido enormemente, pero no ha sorprendido mi forma de pensar, sostiene. Más bien la ha confirmado, porque al fin y al cabo soy hijo de todas las crisis de mis 99 años vividos. El lector comprenderá entonces que encuentre normal esperar lo inesperado y prever lo imprevisible para que ver lo que pueda suceder. Comprenderá con la lectura de este libro que las regresiones que preocupan a la mayoría de la gente, las oleadas de la barbarie y que tengamos la posibilidad de detectar cataclismos históricos. Con la lectura de este libro el lector comprenderá también por qué no puede perderse toda esperanza. También aprenderá, por lo tanto, y querrá despertar las conciencias de un mundo dedicado, digamos, a recoger las últimas energías de la existencia del autor. Así que a todos ustedes les recomendamos la lectura del libro de Edgar Morin. Para esta semana se encuentra el primer capítulo disponible en la red y va explicando lección a lección cuáles han sido para el autor las grandes lecciones que le ha dejado a él y que nos puede dejar a todos nosotros esta crisis mundial. Lo recomendamos, el primer capítulo lo encuentran gratuito en internet y ya el resto sí lo pueden conseguir en cualquiera de las librerías digitales, incluyendo a Amazon y incluyendo también a la Casa del Libro. Será hasta una próxima lectura ética de la semana. Nos vemos la próxima semana.